Mi exnovia me dijo que yo solo era una fase de su vida, algo temporal mientras ella disfrutaba su juventud. Según ella, cuando se cansara de salir de fiesta y experimentar, volvería conmigo para algo serio. Así que hice exactamente lo que me pidió. Me aparté. Y luego la vi derrumbarse. Tenía 27 años en ese momento. Salía con Clara, que tenía 24. Habíamos estado juntos poco más de 2 años y medio. Nos conocimos de una forma bastante casual. Un amigo mío organizó una reunión en la terraza de un bar pequeño en el centro de la ciudad, y la novia de ese amigo llevó a Clara. Recuerdo perfectamente la primera impresión. Era una de esas personas que entran en un lugar y, sin proponérselo, capturan la atención de todos. Sonrisa fácil. Energía inagotable. Siempre con alguna idea nueva. Yo, en cambio, era todo lo contrario. Tranquilo, reservado, el tipo de persona que prefiere una cena sencilla en casa antes que una fiesta ruidosa. Tal vez por eso funcionamos al principio. El primer año fue genuinamente bueno. Clara me sacó de mi zona de confort constantemente. Me llevó a conciertos de bandas que jamás había escuchado. Me convenció de probar comida japonesa, algo que sigo odiando hasta el día de hoy, y hasta logró que me inscribiera en clases de yoga a las 6 de la mañana. Sí, yo era ese tipo. El único hombre en una sala llena de señoras con ropa deportiva haciendo posturas imposibles mientras intentaba no caerme. Mi padre se reía muchísimo de eso. Mi papá, Rogelio, siempre ha sido mi mejor amigo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, y él me crió solo desde entonces. Nunca volvió a casarse. Según él, una mujer intentando cambiarme en la vida ya fue suficiente. Es plomero, igual que yo. Me enseñó el oficio desde que era niño. Y tiene un talento especial para decir en voz alta lo que todos los demás están pensando, pero nadie se atreve a mencionar. Cuando le conté lo del yoga, soltó una carcajada. ¿Yoga?, dijo. ¿Qué sigue? ¿Jugos verdes y meditación con cristales? Pero con el tiempo incluso él admitió que Clara tenía algo bueno. Me hacía probar cosas nuevas. Sin embargo, alrededor del segundo año, algo empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Clara empezó a desaparecer algunos fines de semana completos. Decía que iba a viajes improvisados con amigas. Luego esas amigas parecían multiplicarse misteriosamente. Después llegaron los festivales. Seguía en redes sociales a influencers que vivían saltando de fiesta en fiesta, de festival en festival. Cada semana hablaba de algún evento increíble en otra ciudad. Un festival en Arizona. Una fiesta privada en Miami. Un evento exclusivo en Los Ángeles. Su círculo de amigos también cambió. Ahora estaba rodeada de gente que vivía bajo el lema de «Vive tu mejor vida». Fotos en azoteas. Historias de cócteles caros. Frases motivacionales sobre atardeceres. Y en el centro de todo eso estaba Natalia. Natalia era la mejor amiga de Clara. Tenía 26 años y trabajaba, supuestamente, en marketing digital, aunque nadie parecía tener muy claro qué hacía exactamente. Lo que sí sabíamos era que siempre estaba viajando. Festivales en la costa oeste. Eventos VIP. Fiestas privadas. Y cada vez que hablaba con Clara, repetía la misma idea. Eres demasiado joven para estar atada a una relación seria. Tus 20 son para divertirte. Cuando Natalia vino a una parrillada en casa de mi padre por primera vez, Rogelio apenas necesitó 5 minutos para formarse una opinión. Más tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo: «Esa amiga tuya es problemática». ¿Por qué? Tiene los ojos vacíos y habla como un cartel motivacional. No estaba equivocado. Natalia le escribía constantemente a Clara. Cada semana aparecía una nueva invitación. Una fiesta secreta. Un viaje espontáneo. Una experiencia imperdible. Y cada vez que llegaba uno de esos mensajes, nuestros planes desaparecían. Una cena tranquila se convertía en... Natalia encontró una fiesta increíble en un almacén abandonado. Oh, un amigo de Natalia conoce a un promotor que puede meternos gratis a un evento privado. Yo lo dejaba pasar. Hasta que llegó la noche en que todo explotó. Era un jueves normal. Yo había cocinado un salteado de verduras con pollo. Me gusta cocinar. Siempre lo he hecho. Clara estaba sentada frente a mí con una copa de vino natural carísimo que insistía en comprar últimamente. Mientras comíamos, mencioné algo casual. Oye, en octubre se casa Marcos, dije. Estaba pensando que podríamos ir juntos. Va a ser divertido. Barra libre, música en vivo. Ella se quedó mirándome. Y luego empezó a reír.
Pero no fue una risa tierna. Fue una carcajada completa. Como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Qué pasa? Pregunté. Octubre, dijo aún riéndose. Faltan 5 meses. ¿Quién sabe dónde estaremos entonces? Dejé el tenedor sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con eso? Clara bebió otro sorbo de vino y me miró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Seamos sinceros, dijo. Esto es divertido, pero no estoy lista para algo serio. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Y qué somos entonces? Se quedó pensando unos segundos. Tomó otro sorbo, como si estuviera evaluando una propuesta de negocios. Y entonces dijo la frase que lo cambió todo. Eres cómodo, seguro, como una manta que te hace sentir estable. Eso no sonaba bien. Luego añadió. Eres el tipo de persona con el que puedo imaginarme en el futuro, cuando ya esté lista para algo serio. ¿Y ahora? Sonrió ligeramente. Ahora eres solo una etapa. El silencio en la cocina fue inmediato. ¿Una etapa? No lo tomes personal, continuó. Solo que todavía no me he cansado de divertirme. Cuando tenga 28 o 29 seguramente ya me habré calmado. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Entonces estaré lista para casarme, tener hijos y todo eso, contigo. La miré fijamente. ¿Y esperas que me quede esperando? Se encogió de hombros. ¿Por qué no? Somos buenos juntos. Solo necesito sacar esta etapa de fiesta de mi sistema. Luego añadió con una sonrisa tranquila. Tú seguirás aquí con tu trabajo estable. Eres confiable. En ese momento entendí algo muy claro. Yo no era su pareja. Era su plan de respaldo. Un marcador guardado para cuando terminara de divertirse. Respiré profundo. Bueno, está bien saber dónde estoy parado. No seas dramático, dijo. Estoy siendo honesta. La mayoría mentiría. Tienes razón. Ella sonrió, satisfecha. Por eso me gustas, dijo. Eres maduro. Esa misma noche llamé a mi padre. Papá, le dije. Resulta que soy una etapa. Hubo silencio al otro lado. Luego respondió. Felicidades. ¿Cómo? Acabas de recibir la información más valiosa posible. ¿Qué quieres decir? Te dijo exactamente quién es y qué lugar ocupas en su vida. Hizo una pausa. Y añadió. Ahora depende de ti si decides creerle. Colgué el teléfono. Y tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a rogar. No iba a hacer drama. Simplemente iba a actuar en consecuencia. Y así empezó todo. Ese mismo fin de semana empezó todo. Clara estaba emocionada por una nueva fiesta que Natalia había descubierto. Dicen que es increíble, me dijo mientras se arreglaba frente al espejo. Un DJ europeo que casi nunca toca aquí. Antes, yo habría ido con ella. Aunque no me gustaran esos lugares, lo hacía porque creía que eso era parte de estar en una relación. Pero ahora ya sabía cuál era mi lugar en su historia. Así que respondí con calma. Ve tú. Diviértete. Se detuvo un segundo, sorprendida. ¿Seguro? Claro. Luego sonrió. No con amor. Con alivio. Sabía que ibas a entender, dijo. Lo que ella no sabía era que, mientras ella comenzaba su noche de fiesta, yo estaba empezando algo muy diferente. Primero hice algo simple. Dejé de invertir en la relación. No por rencor. Por lógica. Si yo solo era una etapa, no tenía sentido construir nada. Dejé de llenar su refrigerador cuando iba al supermercado. Antes compraba comida para los dos. Ahora solo compraba para mí. Dejé de asistir a reuniones con su grupo de amigos fiesteros. No tenía sentido crear lazos con personas que, tarde o temprano, desaparecerían de mi vida. Clara no notó nada al principio. Estaba demasiado ocupada viviendo su mejor vida. Cada fin de semana era una nueva aventura. Fiestas en piscinas. Festivales de música. Viajes improvisados. Sus redes sociales parecían un catálogo interminable de bares con vista al cielo, luces de neón y fotos bailando con gente que yo nunca había visto. Mientras tanto, mi vida empezó a moverse en una dirección completamente distinta. En silencio. Me inscribí en un curso de carpintería que llevaba años postergando. Siempre me había gustado trabajar con madera, pero nunca encontraba el momento. Resultó que tenía bastante talento. La primera vez que usé una sierra de banco correctamente sentí una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. También me uní a un grupo de senderismo. Las caminatas eran los sábados a las 7 de la mañana. Exactamente a la hora en que Clara solía estar regresando de sus fiestas o durmiendo una resaca monumental. Mientras ella publicaba historias desde clubes nocturnos,
Yo estaba subiendo montañas y respirando aire fresco. También empecé a hacer voluntariado en un centro comunitario. Enseñaba programación básica a chicos de entre 10 y 13 años. Nunca había hecho algo así antes. Pero descubrí que me gustaba. Mucho. Y finalmente, tomé la decisión más importante de todas. Empecé a buscar una casa. Había estado ahorrando durante años gracias a mi trabajo como plomero. Siempre imaginé que usaría ese dinero cuando Clara y yo estuviéramos listos para algo serio. Pero ahora entendía que ese nosotros no existía. Así que me hice una pregunta simple. Si no hay un futuro juntos, ¿por qué seguir esperando? Un par de semanas después encontré algo que me llamó la atención. Una casa antigua en Valle Verde, un barrio tranquilo cerca del río. Tenía 3 habitaciones, 2 baños y un jardín enorme. Necesitaba muchas reparaciones. La cocina parecía sacada directamente de los años 70. El baño tenía azulejos verdes horribles. El sistema eléctrico necesitaba actualizarse por completo. Pero tenía algo especial. La estructura era sólida. Pisos de madera originales. Una chimenea hermosa en la sala. Y un garaje amplio con espacio para un taller. Podía ver el potencial. Durante la inspección descubrí algo que me emocionó aún más. Las tuberías de cobre originales estaban en excelente estado. Como plomero, sabía que eso era un tesoro. La mayoría de casas modernas tienen instalaciones mucho peores. Llamé a mi padre para que viniera a verla conmigo. Rogelio llegó con su clásica expresión crítica. Caminó alrededor de la casa durante 10 minutos sin decir una palabra. Revisó los cimientos. Golpeó algunas paredes. Abrió el panel eléctrico. Probó la presión del agua. Finalmente se cruzó de brazos. El techo está firme, dijo. Los cimientos están perfectos. Señaló el panel eléctrico. Esto necesita trabajo, pero nada grave. Luego me miró. Sería una estupidez no comprarla. Sonreí. ¿Crees que puedo encargarme de las renovaciones? Soltó una risa. Te enseñé este oficio desde que tenías 8 años. Hizo una pausa. Y además, todavía no estoy muerto. Puedo cargar un martillo. La casa pertenecía a una pareja de ancianos que había vivido allí durante 40 años. No habían modernizado nada, pero lo habían mantenido impecable. Y en el garaje encontré algo increíble. Un banco de trabajo antiguo con herramientas originales de los años 50. Cuando mi padre lo vio casi le da algo. Estas herramientas valen más que la entrada que estás pagando, dijo emocionado. Hice la oferta, sin decirle una sola palabra a Clara. En ese momento ella estaba en un festival con Natalia, cubierta de brillantina, publicando historias bailando con DJS que yo jamás había escuchado nombrar. Justo cuando recibí el mensaje de que los dueños aceptaban mi oferta, ella me envió un video. Un enorme cactus de metal en una instalación artística. Te extraño, amor, decía el mensaje. Esto es increíble. No puedo esperar para contarte todo. Respondí con un simple. Diviértete. Luego volví a revisar los documentos de la compra con mi padre. Él me miró por encima de sus gafas. ¿Y cuándo vas a contarle a la princesa de las fiestas que compraste una casa? Me encogí de hombros. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Ella no va a vivir aquí. Mi padre sonrió. Ese es mi muchacho. Pero lo curioso es que la casa no fue lo único nuevo que apareció en mi vida. También conocí a alguien. Fue gracias al grupo de senderismo. Todos los sábados nos reuníamos en diferentes senderos alrededor de la ciudad. Una mañana, mientras descansábamos en una colina, escuché a alguien detrás de mí decir: ¿quién fue el genio que decidió poner pasas en esta mezcla de frutos secos? Me giré. Era una chica sacando las pasas de una bolsita con evidente disgusto. Las pasas son uvas deprimidas, dije. Ella levantó una ceja. Eso es sorprendentemente oscuro. Sonrió. Me gusta. Así conocí a Lucía. Tenía 23 años. Era entrenadora personal. Y tenía un sentido del humor seco que me tomó por sorpresa. Empezamos a coincidir en las caminatas cada semana. Al principio solo hablábamos durante los descansos. Nada especial. Solo conversaciones casuales. Pero poco a poco empezamos a caminar juntos más seguido. Seguíamos siendo solo amigos. Técnicamente yo aún estaba con Clara. Aunque ella ya me había dejado claro que yo era solo una etapa. Un día mencioné que había comprado una casa y que planeaba renovarla. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Qué estilo estás pensando? Aún no estoy seguro, respondí. Estoy viendo opciones para la cocina. ¿Ya elegiste los azulejos? Todavía no. Ella sonrió. Puedo ayudarte con eso.
La miré sorprendido. ¿Desde cuándo sabes de renovaciones? Mi padre es contratista, dijo. Pasé todos mis veranos trabajando con él en obras. Hizo una pausa. Créeme, sé más de tuberías y revestimientos que muchos hombres. Resultó que no estaba exagerando. La primera vez que vino a ver la casa, mi padre estaba instalando los gabinetes nuevos de la cocina. Yo estaba un poco nervioso por cómo se llevarían. Pero Rogelio apenas tardó unos segundos en aprobarla. Tú debes ser Lucía, dijo sin levantar la vista de su nivel. Así es. David dice que tienes opiniones sobre azulejos. Ella sonrió. Tengo opiniones sobre casi todo. Mi padre asintió. Ya me caes bien. Le pasó un taladro. ¿Qué opinas del azulejo tipo metro? Lucía hizo una mueca. Clásico para vender casas. Hizo una pausa. Aburrido para vivir. Mi padre sonrió. Excelente respuesta. Ese día entendí algo. Lucía no solo sabía de renovaciones. Era realmente buena en eso. Y lo descubriría muy pronto. El siguiente fin de semana, Lucía volvió a la casa. Esta vez no llegó solo con café y buena actitud. Llegó con un cinturón de herramientas propio. Mi padre estaba terminando de ajustar los gabinetes superiores de la cocina cuando ella entró. ¿Lista para trabajar?, preguntó él. Siempre, respondió ella mientras se ataba el cabello. Durante la siguiente hora revisamos el diseño de la cocina. Yo estaba bastante orgulloso del plano que había hecho. Hasta que Lucía frunció el ceño. Espera un segundo. Se agachó frente al gabinete donde planeábamos instalar el lavavajillas. Luego señaló detrás de la pared. No puedes ponerlo ahí. ¿Por qué no?, pregunté. Porque la línea de gas corre justo detrás. Mi padre se inclinó para mirar. Lucía continuó. Si instalas el lavavajillas ahí, tendrás que desviar toda la línea. Se levantó y me miró. Eso te costaría miles. Hubo un pequeño silencio. Mi padre golpeó suavemente la pared con los nudillos. Tiene razón. Me miró. Te habría salido caro. Lucía se encogió de hombros. Crecí viendo este tipo de errores en obras todo el tiempo. Ese fue el momento en que empecé a darme cuenta de algo peligroso. Me estaba empezando a enamorar de ella. Mientras tanto, la vida de Clara seguía en otra dimensión completamente diferente. Sus redes sociales parecían un reality show. Fotos en festivales. Videos bailando con desconocidos. Frases como, creando recuerdos con nuevas personas. Un día estaba almorzando con mi padre cuando pasé por sus historias. En una de las fotos aparecía abrazada a 3 tipos distintos en un concierto. Rogelio miró la pantalla. Esa chica parece adicta. ¿A qué? A la atención. No supe qué responder. Pero el verdadero punto de quiebre llegó unas semanas después. Estaba en el centro comunitario enseñando programación a un chico de 12 años llamado Mateo. Cuando su madre vino a recogerlo, se quedó observando un momento. Eres muy bueno con los niños, me dijo. Sonreí. Intento serlo. ¿Tienes hijos? No todavía. Ella sonrió. Tu novia tiene mucha suerte. Solté una pequeña risa. Si ella supiera. Mi novia probablemente estaba en algún festival en el desierto en ese mismo momento. Seguramente rodeada de luces, música electrónica y gente que jamás volvería a ver. Esa noche le escribí un mensaje. Tenemos que hablar cuando regreses. La respuesta llegó casi de inmediato. Uy. Eso suena serio. No me vas a proponer matrimonio, ¿verdad? Respondí. Definitivamente no. 3 días después regresó de un festival enorme en el desierto. Apareció en mi apartamento luciendo como alguien que había sobrevivido a una tormenta de arena. Quemada por el sol. Cansada. Oliendo a incienso y humo. Natalia, según dijo, se había quedado en Las Vegas para otra fiesta. Clara dejó su mochila en el suelo. Bueno, dijo. ¿Qué es eso tan serio que querías decirme? Se sentó en el sofá. Por favor dime que no te vas a poner intenso. Lo pasé increíble este fin de semana. La miré. Y dije algo que no esperaba. En realidad quería darte las gracias. Se quedó confundida. ¿Gracias? Sí. ¿Por qué? Por ser honesta conmigo. Se movió incómoda. No lo dije en mala onda. Lo sé. Respiré profundo. Pero me ayudó a ver las cosas con claridad. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tú quieres divertirte ahora. Viajar. Salir de fiesta. Sí. Y luego algún día sentar cabeza. Exacto. Asentí. Lo respeto. Ella pareció relajarse. Me alegra que lo entiendas. Entonces dije lo que realmente tenía que decir. Pero yo no quiero ser una etapa en la vida de nadie.
El silencio cayó en la habitación. Así que creo que lo mejor es que terminemos. Clara se quedó inmóvil. ¿Qué? Creo que deberíamos separarnos. ¿Me estás dejando? Nos estamos dejando. Negó con la cabeza. No tiene sentido. Sí lo tiene. Pero funcionamos muy bien juntos. Para más adelante, respondí. Esa fue la palabra clave. Ella frunció el ceño. Estás exagerando. Tal vez. Solo necesito tiempo para aclarar mis ideas. Tómate todo el tiempo que necesites. La miré directamente a los ojos. Pero no va a ser conmigo. Se levantó del sofá. Esto es ridículo. Tal vez. Está bien, dijo con enojo. Pero no vengas arrastrándote después cuando te des cuenta de lo que perdiste. No respondí. Se fue dando un portazo. Menos de una hora después empezó a subir historias. Frases motivacionales. Mensajes sobre hombres que no soportan mujeres fuertes. Mi padre tenía razón sobre algo. La gente siempre revela quién es. Solo hay que escuchar. Después de eso llamé a Rogelio. Ya terminó. ¿Y cómo reaccionó? Más o menos como esperarías. Perfecto. ¿Perfecto? Sí. Hizo una pausa. Ven mañana temprano. ¿Para qué? Aún tenemos que instalar esas molduras. Sonreí. La vida continuaba. Y curiosamente, se sentía más ligera que nunca. Después de la ruptura, la vida siguió avanzando con una tranquilidad que no esperaba. Clara, por su parte, pareció sumergirse aún más en su vida de fiestas. Su perfil de redes sociales se transformó en una exposición constante de libertad, viajes y diversión. Cada publicación parecía diseñada para demostrar que estaba viviendo su mejor momento. Fotos en bares con luces de neón. Historias desde festivales. Frases sobre independencia y crecimiento personal. Mientras tanto, yo estaba ocupado con algo completamente distinto. Mi casa. La reforma avanzaba lentamente, pero cada pequeño cambio me hacía sentir que estaba construyendo algo real. Las mañanas de sábado seguían siendo para el senderismo. El voluntariado en el centro comunitario se había convertido en una parte importante de mi semana. Y Lucía, Lucía empezó a estar cada vez más presente. Al principio solo venía a ayudar con algunos proyectos. Luego empezó a quedarse más tiempo. Un día fuimos juntos a una tienda de electrodomésticos porque el refrigerador viejo finalmente había dejado de funcionar. Estábamos discutiendo qué modelo comprar. El acero inoxidable negro se marca menos con las huellas, dijo Lucía mientras revisaba una etiqueta. Sí, pero el acero inoxidable clásico combina mejor con el lavavajillas que ya compré, respondí. Ella levantó una ceja. Compraste un lavavajillas antes de tener una cocina funcional. Eso se llama tener fe en el futuro. Mi padre estaba con nosotros ese día. Siempre ha sido optimista con cosas absurdas, dijo Rogelio. Pero esta vez al menos tiene sentido. Lucía terminó ayudándome a elegir el refrigerador. Ese mismo fin de semana volvió a la casa para ayudar a instalar algunos estantes. Mi padre ya la trataba como si la conociera desde siempre. Esa era su forma silenciosa de mostrar aprobación. Lucía, dijo un día, ¿puedes sostener este nivel mientras marco aquí? Claro, Rogelio. Después de unos segundos mi padre soltó. David. Sí. Tu novia tiene mejor pulso que tú. Me reí. Todavía no es mi novia. Lucía sonrió. ¿Escuchaste eso? Dijo todavía. Mi padre golpeó suavemente la pared con el martillo. Perfecto. Ahora cállense los dos y ayúdenme con este gabinete. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía natural. Sin tensión. Sin juegos. Pero lo curioso fue que alguien más empezó a notar mi nueva vida. Natalia. La amiga de Clara. Resulta que teníamos algunos conocidos en común. Y cada vez que yo publicaba algo, una caminata, una foto del jardín, un proyecto en la casa, Natalia lo veía. Y se lo contaba a Clara. Yo lo descubrí porque Natalia empezó a comentar mis publicaciones. Al principio parecían comentarios inocentes. ¡Wow! Alguien está disfrutando mucho la soltería. Luego se volvieron más pasivo-agresivos. Espero que no estés fingiendo felicidad mientras por dentro estás destruido. Después del tercer comentario, la bloqueé. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Un par de semanas después, Clara empezó a aparecer en lugares donde yo estaba. El café donde iba los domingos por la mañana. El gimnasio. Incluso apareció un día en el centro comunitario. Entró como si fuera una coincidencia. David, dijo con una sonrisa exagerada. Qué sorpresa verte aquí. La miré. Hola, Clara. ¿Estás trabajando con los niños?
Sí. Qué bonito, dijo. Vine porque quería hacer voluntariado también. La coordinadora del centro se acercó. Perfecto, le dijo. Siempre necesitamos ayuda. ¿Qué días tienes disponibles? Clara empezó a responder. Bueno, este mes tengo un viaje a México. La coordinadora asintió. Entiendo. Y después un festival en Colorado. La coordinadora dejó de sonreír. Ajá. Y luego un fin de semana en Las Vegas. Hubo un silencio incómodo. Clara terminó diciendo. Pero cuando vuelva me encantaría ayudar. Nunca volvió. Pero el verdadero estallido llegó cuando se enteró de la casa. No se enteró por mí. Se enteró por Mateo, un amigo que me ayudó a mover un sofá nuevo. Mateo tenía amigos en común con Clara. Y aparentemente mencionó casualmente que yo había comprado una casa. Mi teléfono explotó esa misma noche. Mensaje de Clara. ¿Compraste una casa? Otro mensaje. ¿Cuándo pensabas decirme eso? Otro. No puedo creer que hayas tomado una decisión así sin consultarme. Leí los mensajes varias veces. Luego respondí algo simple. Compré una casa pensando en mi futuro. Pasaron unos segundos. Llegó otra respuesta. Nosotros habíamos hablado de comprar una casa juntos. Eso me hizo reír en voz alta. Porque nunca habíamos hablado de eso. Nunca. De hecho, ella había dejado claro que no quería establecerse. Así que respondí. Tú dijiste que no estabas lista para algo serio. ¿Por qué tendría que consultarte? La respuesta llegó casi instantáneamente. Porque estuvimos juntos 2 años y medio. Escribí. Estuvimos. Pasado. Ella llamó inmediatamente. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Otra vez. Y otra. Creo que fueron 15 llamadas seguidas. Mientras tanto, yo estaba en el jardín trasero con Lucía. Estábamos plantando tomates. Resultó que también sabía bastante de jardinería. ¿Todo bien? Preguntó. Miré el teléfono. Sí. Lo guardé en el bolsillo. Solo ruido del pasado. Esa noche Clara explotó en redes sociales. Publicó un texto enorme sobre hombres que toman decisiones importantes a escondidas. Sobre falta de comunicación. Sobre traición. Natalia apareció en los comentarios apoyándola. Varias de sus amigas también. Me llamaron manipulador. Controlador. Inseguro. La ironía era brutal. La persona que me había tratado como una etapa temporal ahora estaba furiosa porque yo había construido un futuro sin ella. Durante el mes siguiente, todo estuvo en silencio. Yo seguía viviendo en la casa, que ya era habitable aunque todavía estaba en obras. El jardín empezaba a dar sus primeros frutos. Lucía y yo finalmente empezamos a salir oficialmente. Nada dramático. Nada acelerado. Simplemente, natural. Mi padre lo notó enseguida. Un día mientras instalábamos los zócalos dijo: esto sí parece una relación normal. ¿Normal? Sin drama. Sin juegos. Se encogió de hombros. Solo 2 personas que se agradan. Sonreí. Sí. Rogelio negó con la cabeza. No. No. No es solo agradable. Me miró con seriedad. Es saludable. Pero el pasado aún no había terminado conmigo. Y Clara estaba a punto de regresar. Esta vez, con una propuesta que no esperaba. Pasó aproximadamente un mes sin que supiera nada de Clara. Durante ese tiempo mi vida seguía moviéndose hacia adelante. La casa estaba cada vez más habitable. El jardín comenzaba a tomar forma. Las caminatas de los sábados se habían vuelto una especie de ritual que esperaba toda la semana. Y Lucía. Bueno, Lucía y yo ya estábamos oficialmente saliendo. Nada exagerado. Nada apresurado. Simplemente 2 personas que disfrutaban pasar tiempo juntas. Lo curioso era lo fácil que todo resultaba. Con Clara, cada decisión parecía una negociación. Con Lucía, todo fluía de forma natural. Si queríamos vernos, nos veíamos. Si alguno tenía trabajo o planes, el otro lo entendía. No había drama. Mi padre lo resumió perfectamente un día mientras instalábamos unas molduras en el salón. Así es como debería sentirse, dijo. ¿Qué cosa? Una relación. Hizo una pausa. Tranquila. Luego añadió. Sin juegos mentales. Asentí. Sí, se siente diferente. Pero entonces llegó el cumpleaños número 25 de Clara. Y aparentemente algo hizo clic en su cabeza. Lo noté primero por sus redes sociales. Las fotos de fiestas desaparecieron casi de la noche a la mañana. En su lugar aparecieron publicaciones sobre crecimiento personal. Frases sobre aprender de los errores. Imágenes de amaneceres con mensajes sobre nuevos comienzos.
Luego llegó el mensaje. Hola. He estado pensando mucho últimamente. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el teléfono un momento. La curiosidad pudo más que todo. Así que respondí. Está bien. Quedamos en vernos en una cafetería del centro. Uno de esos lugares modernos con paredes de ladrillo y café demasiado caro. Cuando llegué, Clara ya estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía distinta, más apagada, como alguien que había pasado demasiado tiempo corriendo sin dirección y finalmente se había detenido. Me senté frente a ella. Gracias por venir, dijo. No hay problema. Jugó con la taza de café unos segundos. Sé que las cosas terminaron, raro entre nosotros. Podría decirse. Respiró profundo. He estado reflexionando mucho. Ajá. Y me di cuenta de que antes estaba siendo inmadura. No dije nada. Entonces levantó la mirada. Pero ahora estoy lista. ¿Lista para qué? Para algo serio. Hubo un pequeño silencio. Para establecerme, continuó. Para construir algo real. Hizo una pausa. Contigo. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un premio. Como si yo hubiera estado esperando pacientemente este momento. La miré unos segundos. Entonces, porque tú decidiste que ahora es el momento. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Yo debería estar disponible? Frunció el ceño. David, sabes que funcionamos muy bien juntos. Funcionábamos. Solo necesitaba vivir ciertas experiencias. Salir de fiesta. Explorar. Viajar. Exacto, dijo. Pero ahora sé lo que quiero. ¿Y qué te hace pensar que yo estaba esperando? Pareció genuinamente confundida. Porque me amabas. Se encogió de hombros. Ese tipo de amor no desaparece así como así. Luego añadió algo que todavía me sorprende recordar. Además, seamos honestos. Hizo un gesto con la mano. Eres plomero. No es como si tuvieras 1000 opciones. La miré en silencio durante unos segundos. Luego asentí. Tienes razón. Sus ojos se iluminaron. ¿Ves? Te amé. La sonrisa desapareció. ¿Amé? Pasado. Respiré profundo. Tú misma dijiste que yo era una etapa. No era eso lo que quería decir. Sí lo era. La miré directamente. Querías divertirte sin mí y luego volver cuando te cansaras. Hice una pausa. Como si yo fuera tu plan de retiro. Clara empezó a llorar. Pero no era tristeza. Era frustración. ¿Entonces me estás castigando? No. Todo esto, dijo señalando con la mano. La casa. Tu nueva vida. Todo esto es para herirme. Negué con la cabeza. La casa no tiene nada que ver contigo. Claro que sí. No. Me recosté en la silla. Es mi proyecto de vida. Hice una pausa. Un proyecto en el que tú dijiste claramente que no querías participar. Al menos no todavía. Exacto. Clara apretó los labios. Vi tus fotos con esa entrenadora. Lucía. Sí, ella. ¿Qué pasa con ella? Esto tiene que ver con ella. No. Negué con la cabeza. Esto tiene que ver conmigo. Hice una pausa. Y con elegir estar con alguien que no me ve como su opción de último recurso. Ese comentario la golpeó fuerte. Nunca dije que fueras mi última opción. No con esas palabras. Me incliné hacia adelante. Pero lo insinuaste claramente. Recordé exactamente lo que me había dicho aquella noche. Dijiste que te estabilizarías cuando terminaras de divertirte. Hice un gesto con la mano. Eso me convierte en el premio de consolación cuando el juego termina. Clara estaba furiosa. ¿Y ya está? ¿Qué? Después de casi 3 años, ¿simplemente sigues adelante? Fueron 2 años y medio. La miré con calma. Y tú fuiste la primera en seguir adelante. Entonces jugó su última carta. ¿Y si estuviera embarazada? Me quedé en silencio unos segundos. Luego pregunté. ¿En serio estás usando eso ahora? ¿Y si lo estuviera? La miré fijamente. ¿Qué te hace pensar que asumiría que es mío? Clara se levantó de golpe. Eres un idiota. Tal vez. Yo fui honesta contigo. Y yo te tomé la palabra. Se fue de la cafetería furiosa. Esa misma noche me bloqueó en todas partes. Y empezó a publicar frases en redes sociales sobre hombres que no pueden manejar mujeres que crecen. Pero la historia aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de ponerse mucho más loca. Pensé que después de la conversación en la cafetería todo había terminado. Clara me había bloqueado en todas partes. Y, honestamente, eso me pareció perfecto. Menos drama. Menos ruido. Durante unas semanas mi vida siguió avanzando con normalidad. La casa estaba casi terminada. El jardín estaba creciendo mejor de lo que esperaba.
Los tomates habían empezado a dar fruto. Lucía venía varias veces por semana, a veces para ayudar con algún proyecto, otras simplemente para cenar y pasar tiempo juntos. Incluso mi padre parecía disfrutar la nueva rutina. Un sábado por la tarde estábamos los tres instalando unas lámparas en el porche cuando Rogelio dijo algo que me hizo reír. Esta casa finalmente parece un hogar. Lucía levantó una ceja. ¿Antes parecía otra cosa? Antes parecía el refugio de un hombre que acababa de sobrevivir a una relación tóxica. Nos reímos los tres. Pero esa tranquilidad no duró tanto como pensé. Todo empezó con Natalia, la amiga inseparable de Clara. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Hola David. Soy Natalia. No respondí. Llegó otro mensaje. Creo que deberías saber que Clara no está bien. Seguía sin responder. Un tercer mensaje apareció unos minutos después. Esto es culpa tuya. Suspiré y bloqueé el número. Pensé que eso sería suficiente. Pero Natalia no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. A la semana siguiente, Lucía y yo estábamos en el supermercado comprando algunas cosas para la cena. Mientras elegíamos verduras, escuché una voz detrás de mí. Mira nada más. Me giré. Natalia estaba parada al final del pasillo, con los brazos cruzados, observándonos. Lucía me miró confundida. ¿Quién es? Problemas, respondí en voz baja. Natalia se acercó lentamente. Así que tú debes ser la famosa Lucía. Lucía respondió con calma. ¿Nos conocemos? No, dijo Natalia. Pero he escuchado mucho sobre ti. Luego me miró directamente. Clara está devastada. Eso es asunto suyo. Claro que no. Señaló a Lucía. Tú reemplazaste a mi amiga en menos de 2 meses. Lucía respondió antes de que yo pudiera decir algo. Según entiendo, él estaba soltero. Natalia soltó una risa amarga. Técnicamente. Luego añadió. Pero ustedes dos ya estaban hablando cuando él todavía estaba con Clara, ¿verdad? Eso era una mentira completa. Lucía me miró un segundo. Yo negué con la cabeza. Entonces ella volvió a mirar a Natalia. No sé qué historia te contaron, dijo tranquilamente, pero no es la correcta. Natalia se inclinó un poco hacia adelante. Clara dice que él la manipuló durante años. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Natalia. Ella me miró. Sí. No te metas en esto. Estoy defendiendo a mi amiga. Estás inventando cosas. Natalia se cruzó de brazos. Ella dice que cambiaste cuando empezaste a hablar con esta chica. Lucía respondió de inmediato. Yo lo conocí después de que terminaron. Natalia sonrió con sarcasmo. Claro. Luego se inclinó hacia Lucía. Solo recuerda algo. Hizo una pausa. Si él fue capaz de hacerle eso a Clara, señaló hacia mí, también puede hacerlo contigo. Lucía no perdió la calma. Gracias por el consejo. Se giró hacia el carrito. David, ¿vamos a seguir comprando o vamos a escuchar más teorías conspirativas? Eso pareció irritar aún más a Natalia. Esto no se queda así. Luego se fue. Pensé que ese sería el final. Pero fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas empezaron a pasar cosas extrañas. Primero, alguien empezó a dejar comentarios negativos en mis publicaciones públicas. Cuentas nuevas. Sin fotos. Sin seguidores. Comentarios como: los manipuladores siempre parecen buenas personas. O: las personas deberían saber la verdad sobre ti. Luego aparecieron reseñas falsas en el perfil de mi negocio de plomería. Comentarios diciendo que era poco profesional, que cobraba demasiado, que dejaba trabajos incompletos. Mi padre fue el primero en notar el patrón. Esto es demasiado específico, dijo mientras revisábamos los comentarios. ¿Qué quieres decir? Todas estas cuentas se crearon hace menos de 1 mes. Hizo una pausa. Y todas escriben de la misma manera. Suspiré. Natalia. Rogelio asintió. Oh, Clara. Pero el verdadero momento inquietante llegó una noche. Lucía estaba en casa. Estábamos viendo una película en el sofá cuando escuché un ruido afuera. Algo golpeó la puerta del frente. Salí al porche. No había nadie. Pero en el suelo había una pequeña caja. La recogí. Lucía salió detrás de mí. ¿Qué es? Abrí la caja. Dentro había algo muy específico. Una vieja foto. Una foto de Clara y yo. De hace 2 años. Y encima de la foto había una nota escrita a mano. Solo decía una frase. Las etapas siempre regresan. Lucía me miró. Esto ya no es solo drama. Lo sé. Mi padre llegó al día siguiente cuando le conté. Miró la nota durante unos segundos. Luego dijo algo que no esperaba.
Esto puede ponerse feo. ¿Qué quieres decir? Hay personas que no saben aceptar cuando una puerta se cierra. Hizo una pausa. Y cuando se obsesionan. Dejó la frase en el aire. Pero no hacía falta terminarla. Porque algo me decía que Clara no había terminado conmigo. No realmente. Y lo que venía después iba a demostrarlo. Si esta historia te está atrapando hasta ahora, suscríbete al canal, dale like al video y deja un comentario contándome qué opinas. ¿Crees que Clara simplemente está dolida? ¿O que realmente está empezando a obsesionarse? Tu apoyo ayuda muchísimo a que más historias como esta puedan publicarse. Y créeme, lo que viene es todavía más intenso. Después de encontrar la caja con la foto y la nota, la sensación de tranquilidad que había construido durante meses empezó a resquebrajarse un poco. No era miedo exactamente. Era más bien una especie de tensión constante. Como cuando sabes que algo aún no ha terminado, aunque desearías que sí. Lucía lo notó enseguida. Una noche, mientras estábamos cenando en la cocina, me miró con atención. «Estás más callado de lo normal». «Sí, sí». Se recostó en la silla. «¿Estás preocupado por la nota?» No tenía sentido fingir. «Un poco. Es raro», dijo. «Pero también podría ser solo un intento infantil de llamar la atención». Asentí. «Eso espero». Mi padre tenía otra opinión. Cuando le enseñé la nota, la sostuvo entre los dedos durante unos segundos y luego la dejó sobre la mesa. «No me gusta». «¿Por qué?» «Porque alguien tuvo que venir hasta aquí». Señaló hacia la puerta. «Eso significa que saben dónde vives». No era algo en lo que quisiera pensar demasiado. Así que intenté concentrarme en lo que sí podía controlar. La casa. El trabajo. Mi vida con Lucía. Durante unos días pareció funcionar. Hasta que un sábado por la mañana todo explotó. Lucía y yo estábamos en el jardín trasero. Habíamos empezado a construir una pequeña estructura de madera para las plantas trepadoras. Mi padre estaba en el garaje organizando herramientas. El sol estaba empezando a subir. Todo parecía tranquilo. Hasta que escuché un coche detenerse frente a la casa. No le di mucha importancia al principio. Pero unos segundos después escuché una voz. «David». Me giré. Clara estaba parada en la acera frente a la casa. Lucía también la vio. ¿Esa es? Sí. Clara llevaba gafas de sol grandes y una expresión que parecía una mezcla de enojo y determinación. Caminó directamente hacia la entrada. Lucía me miró. ¿Quieres que me vaya? No. Negué con la cabeza. Esta es mi casa. Caminamos juntos hacia el frente. Clara ya estaba en el porche cuando llegamos. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos. «Tenemos que hablar». Suspiré. «Clara, no puedes venir aquí sin avisar. No me dejaste otra opción». «Sí te dejé. Me bloqueaste. Porque estabas enviando a Natalia a molestarme». Su expresión cambió un segundo. Natalia solo estaba tratando de ayudar. Pues lo hizo muy mal. Entonces miró a Lucía. La observó de arriba abajo. «Así que tú eres la famosa entrenadora». Lucía respondió con calma. «Lucía». Clara cruzó los brazos. «Sabes que estás saliendo con alguien que dejó a su novia por otra mujer, ¿verdad?» Lucía ni siquiera parpadeó. Según entiendo, él terminó una relación cuando se dio cuenta de que no estaba siendo valorado. El silencio fue pesado. Clara me miró. «¿En serio?» «Sí». «¿Eso es lo que dices ahora?» «Es la verdad». Clara dio un paso hacia mí. «David, esto es ridículo». «¿Qué cosa?» «Todo esto». Señaló la casa. «Esta vida nueva que estás fingiendo». Lucía habló antes de que yo respondiera. «No parece fingida». Clara soltó una risa amarga. «Claro que no». Luego volvió a mirarme. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda por una chica que conociste hace unos meses? Respiré profundo. «Clara». «No». Levantó la mano. «Déjame terminar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cometí un error». El silencio volvió a caer. «¿Un error?» Pregunté. «Sí». «¿Cuál?» Pensé que tenía tiempo. Su voz tembló. Pensé que podía divertirme un poco antes de que construyéramos algo serio. Lucía no dijo nada. Solo observaba. Clara dio otro paso hacia mí. «Pero luego vi todo lo que estás haciendo». Señaló la casa otra vez. «La casa. El jardín. El voluntariado. Todo». Hizo una pausa. «Y me di cuenta de que eres exactamente el tipo de hombre con el que quiero estar». Esa frase me golpeó de una forma extraña. Porque meses antes yo habría querido escuchar algo así. Pero ahora, ya no significaba lo mismo. «Clara», dije con calma. «Eso no cambia nada». «Sí lo cambia». «No».
Claro que sí. No puedes volver cuando te conviene. Su expresión se endureció. ¿Y ella sí puede aparecer de la nada y quedarse con todo? Lucía finalmente habló. No me quedé con nada. Clara la miró con desprecio. Oh, por favor. Él eligió seguir adelante. ¿Por qué tú apareciste? No. Lucía negó con la cabeza. Porque tú dijiste que él era una etapa. Ese comentario cayó como una bomba. Clara me miró. ¿Eso es lo que le contaste? Eso fue lo que dijiste. No era literal. Pero lo dijiste. Clara se quedó en silencio unos segundos. Entonces dijo algo que no esperaba. Está bien. Se enderezó. Entonces voy a ser honesta. Me miró fijamente. Yo soy mejor para ti que ella. Lucía levantó una ceja. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Clara respondió sin dudar. Porque yo lo conozco desde hace años. Porque tenemos historia. Porque lo amo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo amas ahora? Clara se quedó congelada. Lucía continuó. ¿O lo amas porque alguien más lo valoró primero? El silencio fue absoluto. Y justo en ese momento apareció mi padre en el porche. Rogelio llevaba una llave inglesa en la mano. Miró la escena. ¿Estoy interrumpiendo algo? Clara lo miró. Hola, Rogelio. Mi padre asintió. Hola. Luego miró a Lucía. ¿Todo bien? Sí. Después me miró a mí. ¿Esta conversación va a durar mucho? No lo creo. Mi padre suspiró. Bien. Se apoyó en la barandilla. Porque tengo que terminar de instalar el fregadero. Luego miró directamente a Clara. Y normalmente no permitimos drama innecesario en esta propiedad. El silencio que siguió fue incómodo. Muy incómodo. Clara apretó los labios. Solo quería hablar. Mi padre respondió con calma. Ya hablaste. Luego añadió. Ahora es momento de irse. Clara me miró una última vez. Por un segundo pensé que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta. Caminó hacia su coche. Y se fue. Pensé que finalmente todo había terminado. Pero estaba completamente equivocado. Porque lo que Clara haría después superaría todo lo anterior. Después de que Clara se fue aquella mañana, el silencio en el jardín duró varios segundos. Lucía fue la primera en hablar. Bueno, se cruzó de brazos. Eso fue intenso. Suspiré. Lo siento. ¿Por qué? No esperaba que apareciera así. Lucía se encogió de hombros. No es tu culpa. Mi padre, que todavía estaba apoyado en la barandilla del porche, miró hacia la calle donde el coche de Clara había desaparecido. Esto no ha terminado. Lo miré. ¿Por qué dices eso? Porque esa chica no vino aquí para cerrar algo. Hizo una pausa. Vino porque está perdiendo. Lucía frunció el ceño. ¿Perdiendo qué? Mi padre levantó la llave inglesa ligeramente. Control. No me gustó cómo sonó eso. Pero durante unos días parecía que, por una vez, mi padre estaba equivocado. Clara desapareció otra vez. Nada de mensajes. Nada de llamadas. Nada de comentarios extraños. La casa siguió avanzando. Terminamos el fregadero nuevo. Instalamos luces en el jardín. Incluso construimos un pequeño banco de madera cerca del árbol más grande del patio. Una noche estábamos sentados ahí, Lucía y yo, mirando las luces cálidas del porche. Tu padre tenía razón sobre algo, dijo ella. ¿Sobre qué? Esta casa realmente parece un hogar. Sonreí. Está tomando forma. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. Y tú también. No supe exactamente qué responder a eso. Pero me gustó escucharlo. Durante casi 2 semanas todo fue tranquilo. Hasta que el problema cambió de forma. No vino directamente de Clara. Vino de Internet. Una mañana estaba revisando el correo del negocio cuando encontré algo extraño. Un mensaje de un cliente habitual. David, creo que deberías ver esto. Había un enlace. Cuando lo abrí, sentí el estómago caer. Era una publicación en un grupo local de redes sociales. Un grupo donde la gente recomendaba servicios del barrio. El título decía, cuidado con este plomero. Debajo había una historia larga. Una historia completamente inventada. Decía que yo había abandonado trabajos a mitad. Que cobraba dinero por adelantado y desaparecía. Que había tratado mal a una cliente mujer cuando se quejó. Y al final aparecía mi nombre completo. Mi número de negocio. Incluso una foto mía tomada de mis redes sociales. Lucía estaba en la cocina cuando le mostré la pantalla. Eso es difamación, dijo inmediatamente. Sí. ¿Quién publicó esto? Revisé el perfil. Era una cuenta nueva. Sin foto real. Creada esa misma semana.
Mi padre llegó poco después. Le enseñé la publicación. La leyó en silencio. Luego soltó una pequeña risa. Esto está mal escrito. ¿Eso es lo que te preocupa? No. Señaló una frase específica. Esto lo escribió alguien que no sabe nada de plomería. Leímos otra vez. Efectivamente, algunas de las cosas que mencionaba ni siquiera tenían sentido técnico. Pero el daño no estaba en los detalles. El daño estaba en la impresión que daba. En pocas horas el post tenía docenas de comentarios. Algunas personas defendían mi trabajo. Clientes antiguos que me conocían. Pero otros simplemente veían el título y asumían que era verdad. Lucía cruzó los brazos. Esto no es casualidad. Lo sé. ¿Clara? ¿O Natalia? Mi padre levantó una ceja. ¿Cuál es la diferencia? Tenía razón. Ese mismo día apareció otra publicación. En otro grupo. Con la misma historia. Palabras ligeramente distintas. Pero claramente la misma persona detrás. Lucía estaba furiosa. Esto ya no es drama de exnovios. No. Esto es atacar tu trabajo. Asentí. Y mi reputación. Esa noche hicimos algo que nunca pensé que haría. Empezamos a documentarlo todo. Capturas de pantalla. Enlaces. Fechas. Usuarios. Mi padre observaba mientras guardábamos la información. Bien. ¿Bien? Sí. Se cruzó de brazos. Porque si esto sigue escalando. Hizo una pausa. Van a necesitar pruebas. Lucía me miró. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Asentí. Sí. Era momento de hablar con un abogado. Pero la situación todavía no había alcanzado su punto máximo. Porque mientras nosotros recopilábamos pruebas, Clara estaba preparando algo más. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Y cuando finalmente lo descubrimos, la situación dejó de ser solo molesta. Se volvió peligrosa. Después de las publicaciones falsas sobre mi negocio, empezamos a tomarnos la situación mucho más en serio. No era solo un exdrama. Ahora estaba afectando mi trabajo, mi sustento. Durante los siguientes días, Lucía y yo seguimos recopilando todo. Capturas de pantalla, fechas, comentarios, perfiles. Mi padre incluso creó una carpeta física donde imprimíamos todo. Las pruebas digitales son buenas, dijo, pero nunca está de más tener copia. Lucía asentía mientras organizaba las hojas. Esto ya parece una investigación. Eso es exactamente lo que es, respondió él. Mientras tanto, el daño online seguía creciendo. Cada vez que alguien respondía a las publicaciones, la historia volvía a aparecer en el grupo. Y cada vez que aparecía, más gente la veía. Un cliente canceló una cita. Luego otro. No muchos, pero suficientes para que empezara a preocuparme. Una noche estaba revisando los comentarios cuando encontré algo nuevo. Un usuario había escrito: no solo es mal plomero, también es un manipulador emocional. Debajo había una respuesta larga, escrita desde otra cuenta nueva. Y cuando la leí, sentí un nudo en el estómago. Porque ya no era solo sobre el trabajo. Era una historia personal. La publicación decía que yo había tenido una relación de años donde controlaba emocionalmente a mi pareja. Que era celoso. Que manipulaba situaciones para parecer la víctima. Que incluso había usado otra mujer para reemplazarla inmediatamente. Lucía estaba sentada a mi lado cuando leyó el texto. Esto es Clara. O Natalia. Probablemente las dos. Mi padre llegó unos minutos después. Leyó la pantalla en silencio. Luego dijo algo muy directo. Esto ya es difamación. Lo sé. Y si siguen, podría ponerse peor. ¿Peor cómo? Mi padre me miró. La gente que miente así a veces no sabe dónde detenerse. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Mi padre respiró profundo. La siguiente mentira suele ser la más peligrosa. No entendí completamente a qué se refería. Hasta 2 días después. Era martes por la tarde. Estaba terminando un trabajo en casa de un cliente cuando recibí una llamada de Lucía. Contesté. ¿Qué pasa? Su voz sonaba tensa. David. Sí. Tienes que venir a casa. ¿Por qué? Ahora. Colgué y conduje lo más rápido que pude. Cuando llegué, Lucía estaba en el porche con mi padre. Ambos tenían el teléfono en la mano. ¿Qué pasó? Pregunté. Lucía me mostró la pantalla. Era otra publicación. Esta vez en una página mucho más grande. Un grupo comunitario con miles de miembros. El título decía: advertencia sobre un hombre peligroso en el barrio. Sentí un escalofrío antes siquiera de leer el resto. La historia que seguía era la más grave de todas.
Decía que un hombre llamado David había tenido un comportamiento intimidante con una expareja, que ella había tenido miedo de denunciarlo antes, que él ahora estaba viviendo cerca de familias con niños, y que la comunidad debía estar alerta. No mencionaba violencia física, pero la insinuación estaba clara. Era suficiente para arruinar una reputación. Lucía estaba furiosa. Esto es enfermizo. Mi padre, en cambio, estaba completamente serio. Ya cruzaron una línea. Sí, dije. Esto ya no es un rumor. No. Me miró directamente. Esto es una acusación. Lucía abrió la sección de comentarios. Había cientos. Algunos decían que la historia parecía exagerada, pero muchos otros ya estaban reaccionando. Gracias por advertirnos. ¿Alguien sabe dónde vive? Esto es preocupante. Sentí algo que no había sentido en todo este proceso. No era enojo. Era algo más frío. Esto termina hoy. Lucía me miró. ¿Qué vas a hacer? Lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Miré a mi padre. Vamos a un abogado. Rogelio asintió lentamente. Buena decisión. Lucía respiró profundo. Porque esto ya no es solo Internet. No. Miré la publicación otra vez. Esto puede afectar toda mi vida. Y la parte más inquietante de todo era esta. La persona que escribió la publicación conocía demasiados detalles personales. Detalles que solo alguien muy cercano podría saber. Eso significaba que la próxima confrontación con Clara ya no sería solo emocional. Sería legal. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Nadie tenía ganas de bromear. Ni siquiera mi padre. Desayunamos en la cocina mientras revisábamos nuevamente las capturas de pantalla. Lucía había organizado todo en una carpeta digital perfectamente ordenada. Publicaciones falsas del negocio, dijo señalando una sección. Comentarios difamatorios, añadió señalando otra. Y aquí están las acusaciones personales. Mi padre observó las hojas impresas. Esto parece un expediente. Eso es exactamente lo que es, respondió Lucía. Yo apenas había dormido. Cada vez que pensaba en la publicación que me acusaba de ser peligroso, sentía una mezcla de rabia y frustración. Una mentira así podía destruir años de trabajo. A las 10 de la mañana llegamos al despacho del abogado. Un pequeño edificio en el centro. Nada lujoso, pero profesional. El abogado se llamaba Esteban Morales. Un hombre de unos 50 años, con una forma tranquila de hablar que inmediatamente me hizo sentir un poco más calmado. Nos sentamos frente a su escritorio. Bien, dijo mientras abría la carpeta que Lucía había preparado. Cuénteme qué está pasando. Tardamos casi una hora en explicar toda la historia. Desde la ruptura, las publicaciones, los comentarios, las acusaciones recientes. Esteban escuchó todo sin interrumpir, solo tomando notas. Cuando terminamos, se recostó en la silla. Lo primero que quiero decirles, dijo, es que hicieron algo muy inteligente. ¿Qué cosa? Pregunté. Documentar todo. Levantó la carpeta. Esto es exactamente lo que necesitamos. Lucía preguntó. ¿Esto es difamación? Esteban asintió. Sí. Pasó algunas páginas. Especialmente estas últimas publicaciones. Señaló la acusación sobre hombre peligroso. Aquí ya estamos hablando de daño reputacional serio. Mi padre cruzó los brazos. ¿Qué se puede hacer? El abogado respondió con calma. Varias cosas. Levantó un dedo. Primero, enviar una carta formal de cese y desistimiento. ¿Qué significa eso? Pregunté. Una advertencia legal. Hizo una pausa. Les notificamos que deben detener inmediatamente las publicaciones falsas o enfrentar acciones legales. Lucía preguntó. ¿Y si siguen? Esteban levantó un segundo dedo. Entonces iniciamos una demanda por difamación. Mi padre asintió lentamente. Eso suena caro. El abogado se encogió de hombros. A veces la simple carta es suficiente. Luego añadió algo importante. La mayoría de las personas que hacen esto no esperan consecuencias legales. Se inclinó un poco hacia adelante. Cuando reciben un documento oficial, suelen detenerse. Respiré un poco más tranquilo. ¿Pero cómo probamos que son ellas? Esteban sonrió ligeramente. Internet deja rastros. Le mostré los perfiles, las cuentas nuevas, las coincidencias en el lenguaje. Y finalmente, un detalle que Lucía había encontrado. En una de las publicaciones, la cuenta había cometido un pequeño error. Había respondido desde otra cuenta antes de borrar el comentario. Durante unos minutos se pudo ver el nombre real. Natalia.
Esteban levantó las cejas. Eso ayuda mucho. Mi padre soltó una pequeña risa. Las personas que mienten mucho terminan equivocándose. El abogado cerró la carpeta. Voy a preparar las cartas hoy mismo. ¿A quién se las enviamos? Pregunté. A ambas. ¿Clara también? Sí. Pero no tenemos prueba directa de que ella publicó todo. Esteban asintió. Tal vez no. Pero claramente está involucrada. Hizo una pausa. Y una carta legal suele revelar muchas cosas. Lucía me miró. ¿Qué quieres decir? Esteban sonrió un poco. Cuando alguien recibe una advertencia legal, hay dos reacciones posibles. Levantó un dedo. La persona inteligente se detiene inmediatamente. Levantó otro. La persona impulsiva comete un error aún mayor. Mi padre murmuró. Apuesto por la segunda. 3 días después enviamos las cartas. Oficialmente. Por correo certificado. Una dirigida a Natalia. Otra a Clara. La advertencia era clara. Debían eliminar todas las publicaciones. Detener cualquier acusación pública. Y abstenerse de difundir información falsa. O enfrentarían una demanda formal. Durante unas horas después de enviar las cartas, todo estuvo en silencio. Luego pasó algo interesante. Las publicaciones empezaron a desaparecer. Una por una. Primero las del negocio. Luego los comentarios. Finalmente, la publicación donde me llamaban peligroso. Lucía revisaba el teléfono cada pocos minutos. Otra eliminada. Otra más. Mi padre asintió. Parece que funcionó. Pensé lo mismo. Hasta que esa misma noche llegó un mensaje. De Clara. Un número nuevo. El texto decía solo una frase. Si crees que esto terminó, no entiendes nada. Lucía leyó el mensaje conmigo. Eso no suena como alguien que va a detenerse. Mi padre suspiró. No. Miró el teléfono unos segundos. Suena como alguien que acaba de decidir hacer algo estúpido. Y lamentablemente, tenía razón. Porque el siguiente movimiento de Clara sería el más desesperado de todos. Y cambiaría el rumbo de toda esta historia. Después de que las cartas legales fueron enviadas, la actividad en Internet cambió de inmediato. Las publicaciones falsas empezaron a desaparecer. Una tras otra. Lucía estaba sentada conmigo en la mesa de la cocina mientras revisábamos los grupos donde habían aparecido. Esta ya no está. Actualizó la página. Y esta tampoco. Mi padre observaba desde el otro lado de la mesa con una taza de café en la mano. Eso significa que alguien está asustado. O al menos preocupado, dijo Lucía. Durante un momento pensé que el abogado tenía razón. Tal vez la advertencia legal había sido suficiente. Tal vez Clara y Natalia finalmente habían entendido que la situación había cruzado un límite. Pero entonces llegó el mensaje de Clara. Ese mensaje que decía: si crees que esto terminó, no entiendes nada. Lucía lo leyó 2 veces. Eso no suena muy inteligente. Mi padre suspiró. Las personas impulsivas suelen arruinarse solas. Durante 2 días no pasó nada más. Las publicaciones seguían desapareciendo. Los comentarios también. Incluso algunos usuarios del grupo empezaron a preguntarse qué había pasado con la historia. Eso parecía una buena señal. Hasta que el tercer día recibí una llamada del abogado. Contesté. ¿David? Sí. Soy Esteban. Su voz sonaba más seria que antes. Creo que necesitas ver algo. ¿Qué pasó? Una de las personas a las que enviamos la carta respondió. ¿Natalia? No. Hizo una pausa. Clara. Un pequeño nudo se formó en mi estómago. ¿Qué dijo? No respondió a la carta. Entonces, ¿qué hizo? El abogado suspiró ligeramente. Publicó algo. ¿Dónde? En sus redes sociales personales. ¿Otra acusación? No exactamente. Entonces, ¿qué? Hubo un pequeño silencio. Subió un video. Conduje hasta la oficina del abogado en menos de 20 minutos. Lucía vino conmigo. Mi padre llegó poco después. Esteban nos mostró la pantalla de su computadora. El video era de Clara, sentada en su sala, mirando directamente a la cámara. Parecía que estaba grabando una especie de confesión. Comenzó diciendo que había pasado por una relación muy complicada, que había estado callada demasiado tiempo, que ahora quería contar su verdad. Lucía frunció el ceño. Esto parece una historia preparada. Esteban asintió. Exactamente. Seguimos viendo. Clara hablaba de manipulación emocional, de sentirse ignorada, de que yo había cambiado cuando otra mujer apareció. Nada de lo que decía era exactamente una acusación directa de violencia, pero lo insinuaba lo suficiente para dañar mi reputación.
Luego dijo algo que cambió todo. Recientemente recibí una carta legal intentando silenciarme. Lucía se tensó. Eso es un error enorme. Esteban asintió lentamente. Un error muy grande. Clara continuó en el video. Pero no voy a quedarme callada. No voy a permitir que alguien use abogados para intimidarme. Luego levantó una hoja frente a la cámara. Era la carta legal. Completa. Mostrando nombres, direcciones, el nombre del despacho y partes del contenido. Mi padre soltó una pequeña risa incrédula. Acaba de publicar un documento legal. Esteban negó con la cabeza. Peor que eso. Señaló la pantalla. Acaba de admitir públicamente que recibió una advertencia por difamación y que decidió ignorarla. Lucía me miró. ¿Eso ayuda a nuestro caso? El abogado respondió con calma. Muchísimo. Hizo clic en pausa en el video. Esto es exactamente lo que les mencioné antes. Cuando alguien impulsivo recibe una advertencia legal. Hizo una pausa. A veces comete un error todavía mayor. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué? Esteban cerró la laptop. Ahora tenemos suficiente para avanzar formalmente. ¿Con una demanda? Pregunté. Sí. Pero antes de eso. Se recostó en la silla. Vamos a hacer algo más. Lucía levantó una ceja. ¿Qué cosa? El abogado sonrió ligeramente. Responder. ¿Cómo? De forma pública. Hubo un silencio. No con insultos. No con drama. Con hechos. Mi padre asintió lentamente. Eso me gusta. Esteban abrió nuevamente la carpeta con todas las pruebas. Tenemos capturas. Tenemos las publicaciones originales. Tenemos las cuentas falsas. Y ahora tenemos un video donde ella misma reconoce todo el conflicto. Lucía miró la pantalla. Se cavó su propia tumba. El abogado cerró la carpeta. Básicamente. Pero lo que Clara no sabía era que el siguiente paso cambiaría completamente la narrativa. Porque por primera vez en toda esta historia, yo iba a contar mi versión completa. Y cuando la gente viera las pruebas, todo el drama iba a volverse contra ella. La oficina del abogado estaba en silencio cuando terminamos de ver el video de Clara. Nadie habló durante unos segundos. Esteban fue el primero en romper el silencio. Bien, dijo mientras cerraba la laptop. Ahora tenemos algo muy valioso. ¿Qué cosa? Pregunté. Un registro público. Lucía frunció el ceño. ¿Te refieres al video? Exacto. Se recostó en su silla. Ella acaba de confirmar frente a todos que existe un conflicto legal. Y que recibió una advertencia formal. Mi padre cruzó los brazos. Y decidió ignorarla. Correcto, respondió el abogado. Luego me miró directamente. Ahora es el momento de hacer algo que debimos hacer desde el principio. ¿Qué cosa? Controlar la narrativa. Nunca había pensado en mi vida como una narrativa. Pero en Internet, eso es exactamente lo que es. Una historia. Y en ese momento, Clara estaba contando su versión sin oposición. Esteban abrió la carpeta con todas las pruebas. Vamos a responder. Lucía levantó una ceja. ¿En redes? Sí. Pero de forma inteligente. Mi padre sonrió. Eso suena interesante. El abogado continuó. Nada de insultos. Nada de ataques personales. Solo hechos. Hizo una pausa. Y pruebas. Durante las siguientes horas organizamos todo. Capturas de pantalla de las publicaciones falsas. Las cuentas creadas recientemente. Los comentarios eliminados después de la carta legal. Incluso algunos mensajes privados que Natalia había enviado antes. Lucía estaba sentada a mi lado revisando cada archivo. Esto es bastante claro, dijo. Sí. Pero hay algo más importante. La miré. ¿Qué? Tu historia. Esteban asintió. Exactamente. La gente necesita contexto. Así que escribimos una publicación. No larga, pero muy clara. Comenzaba explicando que recientemente habían circulado acusaciones falsas sobre mí. Luego contaba brevemente la historia de la ruptura. Sin insultar a Clara. Sin atacar. Solo hechos. Después añadimos las capturas de pantalla. Las publicaciones difamatorias. Las cuentas falsas. Y finalmente, una parte del video donde Clara mostraba la carta legal. Esteban añadió una última frase al final. Todas las pruebas han sido entregadas a nuestro despacho legal. Cualquier difusión adicional de acusaciones falsas será tratada mediante acciones legales. Cuando terminamos, miré la pantalla unos segundos. ¿Seguro que quiero publicar esto? Lucía me miró. La otra opción es dejar que su versión sea la única que exista. Mi padre añadió.
A veces la mejor defensa es simplemente mostrar la verdad. Respiré profundo. Y publiqué. Las primeras respuestas tardaron unos minutos. Luego empezaron a llegar más rápido. Mucho más rápido. Personas que habían visto la acusación original comenzaron a comentar. Algunos estaban sorprendidos. Otros estaban molestos. Pero algo era claro. Cuando vieron las capturas de pantalla. Cuando vieron las cuentas falsas. Cuando vieron el video donde Clara mostraba la carta legal. La historia cambió completamente. Los comentarios empezaron a girar. Esto parece un intento de difamación. Las pruebas son bastante claras. Qué locura inventar cosas así. Incluso algunos de los grupos donde habían aparecido las acusaciones originales empezaron a eliminar los posts antiguos. Lucía revisaba el teléfono constantemente. La publicación ya tiene cientos de reacciones. Mi padre se inclinó hacia la pantalla. ¿Y Clara? Todavía no ha respondido. Pero Natalia sí. Una hora después apareció un comentario desde su cuenta real. Solo una frase. No saben toda la historia. El abogado respondió inmediatamente desde la cuenta oficial del despacho. Si tiene información relevante, puede presentarla formalmente. Natalia no volvió a comentar. Esa misma noche pasó algo interesante. El video de Clara desapareció. Lo borró. Lucía lo notó primero. Se fue. ¿Qué? El video. Actualizó la página. Lo eliminó. Mi padre sonrió ligeramente. Eso significa que alguien le explicó que estaba metiéndose en problemas. 2 días después recibí otro mensaje. Esta vez de Clara. Un número nuevo otra vez. El texto era corto. Nunca pensé que harías esto. Leí el mensaje varias veces. Luego respondí con algo simple. Solo dije la verdad. No volvió a escribir. Y curiosamente, después de eso, todo se calmó. Las publicaciones falsas desaparecieron. Los comentarios también. Natalia dejó de aparecer en cualquier lugar relacionado conmigo. Y Clara, simplemente desapareció de mi vida. De verdad esta vez. Un mes después, el abogado confirmó que no había más actividad difamatoria. Si vuelve a pasar, dijo, ahora tenemos un caso muy fuerte. Pero nunca volvió a pasar. La casa finalmente quedó terminada. El jardín estaba lleno de plantas. El banco bajo el árbol se convirtió en uno de mis lugares favoritos. Una tarde estaba sentado ahí con Lucía cuando mi padre salió al patio. Miró alrededor. La casa, las luces, el jardín. Luego dijo algo que todavía recuerdo. A veces la vida mejora cuando las personas equivocadas se van. Lucía sonrió. Eso parece. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Y ahora tienes una casa hermosa. Un negocio que sigue funcionando. Y una relación sana. Se encogió de hombros. No está mal para alguien que supuestamente no tenía opciones. Me reí. Porque Clara había dicho exactamente eso una vez. Y ahora, era solo una historia del pasado. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, dale like. Déjame un comentario con tu opinión. Y suscríbete para más historias como esta. Porque a veces, las personas que te llaman una etapa, terminan siendo solo una etapa en tu propia vida.